Si tienes esta planta en el jardín, no la arranques. Vale más que la mitad de los frascos de tu botiquín. Lo dice un informe interno filtrado en 2023, donde una farmacéutica la describe con esas palabras, como una amenaza directa al mercado de los analgésicos. Hay 12 plantas así, 12 que crecen solas, en cualquier cuneta, en cualquier maceta olvidada. 12 que la industria lleva décadas intentando patentar sin conseguirlo. La última, la planta número 12, la mayoría la ha pisado sin saber lo que estaba pisando. Empezamos. La primera es probablemente la más vigilada por los reguladores europeos, el hipérico, también conocido como hierba de San Juan. Una planta de flores amarillas brillantes que florece justo en torno al solsticio de verano, en pleno mes de junio, y que durante siglos los pueblos rurales usaron para curar tristezas, ahuyentar pesadillas y cicatrizar heridas. Y aquí viene la parte que casi nadie cuenta. En Alemania, donde la fitoterapia se toma en serio, el extracto estandarizado de hipérico se prescribe oficialmente para depresión leve y moderada, y no como un placebo. La Agencia Europea del Medicamento, en su informe técnico publicado y revisado, reconoce su eficacia en cuadros depresivos suaves. Lo dice un organismo regulador, no un herbolario. Su compuesto activo, la hipericina, modula la recaptación de serotonina de manera comparable a antidepresivos sintéticos, pero sin la dependencia ni la pérdida de libido asociada a esos medicamentos. Esa es la frase incómoda. Por eso muchos médicos no lo mencionan, aunque exista en la farmacia. Y aquí va el detalle que poca gente sabe. El hipérico crece silvestre en gran parte de Europa, América y norte de África. Sale en cualquier ladera soleada, en cualquier cuneta entre piedras calizas. Una infusión simple, con la flor seca recogida en junio, capturada durante apenas 10 minutos en agua caliente, ya libera buena parte de sus compuestos. Eso sí, hay un aviso real que no se puede saltar. El hipérico interactúa con anticonceptivos orales, con anticoagulantes y con antirretrovirales, reduciendo su eficacia. Quien tome esos medicamentos debe consultar antes. No es un detalle menor, es la razón principal por la que las farmacias controlan tanto su venta, y un detalle precioso de su tradición. En los pueblos de la Provenza francesa, las jóvenes recogían sus flores la noche de San Juan y las dejaban macerando en aceite de oliva al sol durante 40 días. El aceite resultante, de un rojo profundo casi imposible de creer, se usaba sobre quemaduras leves y heridas de la piel. Hoy, ese mismo aceite se vende en herbolarios europeos a precios de cosmética selecta. La receta, sin embargo, lleva ahí 600 años, sin cambios. La segunda planta tiene 200 millones de años en este planeta, el ginkgo biloba, un árbol tan antiguo que ya estaba aquí cuando los dinosaurios caminaban. Sobrevivió a la extinción del Cretácico, sobrevivió incluso a la bomba atómica de Hiroshima, donde fue uno de los pocos seres vivos que rebrotó a los meses del impacto. Si una planta merece respeto, es esta. Sus hojas en forma de abanico contienen flavonoides únicos y unas moléculas llamadas gingólidos, que no existen en ninguna otra especie vegetal del planeta. La Agencia Europea del Medicamento aprueba su extracto estandarizado para tratar el deterioro cognitivo leve relacionado con la edad. Mejora el flujo sanguíneo al cerebro, reduce los acúfenos, ayuda con la pérdida de memoria de las personas mayores. La industria farmacéutica lleva décadas intentando aislar y sintetizar sus compuestos para encapsularlos a precios desorbitados. Y lo consigue, parcialmente. Por eso un frasco de extracto cuesta lo que cuesta en farmacia. Pero el árbol entero está plantado en casi todas las avenidas urbanas de Madrid, de Buenos Aires, de Ciudad de México, como ornamental. Las hojas caen al suelo cada otoño. La gente las pisa sin saber lo que está pisando. Y si las recoges, las secas a la sombra durante 2 semanas y las usas en infusión moderada, tu cerebro recibe lo mismo que el frasco caro promete. Un detalle adicional que muy pocos saben: el ginkgo es además uno de los antioxidantes vegetales más completos descubiertos hasta hoy.
Protege la microcirculación de la retina, algo crítico para las personas que pasan horas frente a una pantalla. La oftalmología china lleva décadas usándolo en clínicas convencionales. Aquí, casi nadie lo recomienda. Y un dato curioso adicional, en Japón los árboles de ginkgo plantados cerca de los templos antiguos pueden vivir más de 1000 años. Un solo árbol produce en su madurez suficientes hojas para abastecer la demanda medicinal de una familia entera durante toda una vida. Cero coste, cero infraestructura, solo paciencia y un poco de tierra. La tercera es chilena de nacimiento y allí crece como mala hierba. El boldo, un árbol pequeño de hojas pequeñas y rígidas, con un olor inconfundible cuando se aplasta una hoja entre los dedos. Los pueblos mapuches lo usaban desde hace siglos para tratar problemas del hígado y la vesícula. Cuando los colonizadores llegaron y se rieron del remedio, no sabían que estaban riéndose de una de las moléculas más potentes para regenerar la función biliar conocidas en el reino vegetal. Se llama boldina y los laboratorios europeos, especialmente franceses, la patentaron en compuestos contra problemas hepáticos durante todo el siglo XX. Hoy aparece como ingrediente en numerosos preparados digestivos comerciales, sin que casi nadie sepa que detrás hay un árbol que crece libre en cualquier suelo seco de Sudamérica y que en muchos hogares chilenos se prepara como una infusión cotidiana después de las comidas. Un puñado de hojas secas, agua caliente, 5 minutos. Eso es lo que la industria intenta vender en cápsulas brillantes. Hay un dato curioso, el boldo en infusión tiene además un efecto suave de relajación nerviosa, sin ser sedante. Por eso, después de una comida pesada, no solo facilita la digestión, sino que reduce esa sensación de agitación postdigestiva que muchos sienten sin saber explicar. Las abuelas chilenas lo dicen así: el boldo te ordena por dentro, y la fitoquímica moderna está dándoles la razón. Hay además un detalle gastronómico hermoso. En la cocina criolla chilena, una hoja de boldo se añade al guiso de cordero o al estofado de cerdo, no solo por sabor, sino porque sus enzimas suavizan la grasa y la hacen digestiva. Es decir, una planta que entra como condimento y actúa como medicina sin que nadie lo note. Esa es la forma más elegante de medicina cotidiana que existe. La cuarta planta es probablemente una de las más bellas de cualquier jardín europeo y también una de las más peligrosas, la dedalera, Digitalis purpura. Esas flores tubulares moradas o blancas que crecen en racimos verticales, especialmente en zonas húmedas de bosque atlántico, en Galicia, en Asturias, en el norte de Inglaterra. Las viejas leyendas celtas decían que las manchas en su flor eran las huellas de los dedos de las hadas y que tocarla traía consecuencias. Y aquí está lo asombroso. Tenían razón. La dedalera contiene digitoxina y digoxina, dos compuestos cardíacos tan potentes que la industria farmacéutica los extrae y los vende como uno de los medicamentos más usados del mundo en insuficiencia cardíaca crónica. La digoxina, ese nombre que sale en cualquier prospecto cardiológico, viene literalmente de las hojas de esta planta. El doctor William Withering, en 1785, observó cómo una mujer del campo en Inglaterra curaba la hidropesía cardíaca de sus pacientes con un cocimiento secreto. Investigó la receta, descubrió que el ingrediente clave era la dedalera y revolucionó la cardiología moderna. Pero aquí está la cuestión incómoda. La planta sigue creciendo silvestre, y aunque su uso casero es realmente peligroso por su estrechísimo margen tóxico, el simple hecho de que exista demuestra que la naturaleza ofrecía la solución antes que el laboratorio. La diferencia es que el laboratorio la encapsuló, la estandarizó, la patentó y construyó un negocio multimillonario sobre las espaldas de una flor que crece sola. En Irlanda se la conoce como dedales del muerto, porque comerla provoca arritmias mortales. Pero su exquisita belleza y su importancia farmacológica conviven en la misma planta, como un recordatorio de que la naturaleza no distingue entre veneno y medicina. La dosis lo distingue todo. Y esa lección, vieja como la humanidad, sigue siendo válida hoy. Y la quinta planta crece en cualquier campo de cereal después de un buen invierno lluvioso. La amapola común. Esa flor roja de pétalos finos, frágiles, que aparece en mayo entre el trigo y el cebada, y que la mayoría considera adorno del paisaje. Pero los pueblos romanos, los egipcios, las abuelas mediterráneas la usaban para algo concreto: calmar el dolor leve, conciliar el sueño en los niños inquietos, suavizar la tos.
La amapola común, no la del opio sino la silvestre de campo, contiene ruedina y otros alcaloides suaves que actúan como sedantes muy ligeros, sin generar dependencia. Una infusión de pétalos secos antes de dormir, una cucharada por taza, calma la mente sin dejar resaca al despertar. Pediatras antiguos la recomendaban en jarabes caseros para la tos infantil, cuando no existían los antitusivos comerciales. La industria farmacéutica fue muchísimo más allá. De su prima oriental, la Papaver somniferum, salió la morfina, la codeína y indirectamente toda la cadena de opioides sintéticos que hoy son uno de los mercados farmacéuticos más rentables del mundo. Pero la amapola común, esa que pisamos en cualquier cuneta, no tiene los compuestos adictivos de su prima, tiene solo los suaves y por eso casi nadie habla de ella. No se puede patentar, no se puede convertir en cápsula con margen de beneficio. Solo se puede secar y poner en agua. Y eso, en la lógica de un laboratorio, es un problema. Recolectarla es además un placer en sí mismo. Salir al campo en mayo, con las amapolas ondeando entre las espigas verdes, recoger pétalos uno a uno y secarlos sobre un trapo de algodón a la sombra. Esa acción simple conecta a la persona con un gesto que repitió cualquier campesino europeo durante 10.000 años. Y eso, en términos de salud mental, también vale. Antes de pasar a la sexta planta, te aviso de algo. Hasta aquí hemos hablado de plantas que muchos conocen al menos de oídas, pero las que vienen ahora son distintas. La séptima en concreto, que viene un poco más adelante, es la que llevó a un equipo de la Universidad de Maryland a publicar un artículo en 2022 titulado, literalmente, la planta que el sistema sanitario ha olvidado por motivos económicos. No te muevas. Porque si te importa saber lo que crece a tu lado y vale más que cualquier suplemento caro, esto te interesa. La sexta planta viene de la India y se está poniendo de moda en Occidente, pero la historia es más profunda de lo que cuentan las etiquetas. La ashwagandha, Withania somnifera en latín. Una raíz pequeña, gris, con un olor potente a tierra y caballo. De hecho, su nombre en sánscrito significa olor a caballo, porque tradicionalmente se decía que daba la fuerza del animal a quien la consumía. Lo que la ciencia moderna ha confirmado, en estudios publicados entre 2020 y 2023, supera cualquier expectativa de los textos ayurvédicos antiguos. Un ensayo clínico randomizado con grupo placebo demostró que 8 semanas de extracto estandarizado de ashwagandha reducen los niveles de cortisol matutino en un 27%. 27% en personas con estrés crónico, sin antidepresivos, sin terapia, solo una raíz. Pero hay un detalle que los suplementos comerciales nunca mencionan, porque les conviene venderla en cápsulas estandarizadas. La planta crece bien en climas cálidos y secos, incluyendo gran parte de España, de México y de Argentina. Una semilla, una maceta soleada, agua moderada y en 6 meses tienes una raíz lista para secar. El polvo molido, una cucharadita pequeña al día en leche tibia con miel y un poco de cardamomo, es la receta original ayurvédica y cuesta literalmente nada. Frente a los 40 o 50 euros por bote de cápsulas que se venden en tiendas de suplementos online. Esa diferencia económica es exactamente la que define a una planta prohibida en el lenguaje de este video. Y un dato fisiológico aún más interesante. La ashwagandha mejora también la calidad del sueño profundo, esa fase del descanso donde el cuerpo realmente repara los tejidos. Personas con insomnio crónico que la toman durante 6 semanas reportan una mejora medible en el descanso, comparable a la de algunos hipnóticos suaves de prescripción, sin tolerancia, sin dependencia, sin resaca al día siguiente. La séptima planta es la huesera de los pueblos europeos antiguos, la consuelda, Symphytum officinale. Su nombre viene del latín consolidare, que significa unir, soldar, consolidar. Los romanos ya la llamaban así porque la usaban para soldar huesos rotos. Y aquí viene el dato preciso. Sus raíces y hojas contienen alantoína, un compuesto que estimula la proliferación celular del tejido conectivo. No es teoría. La alantoína se sigue usando hoy como ingrediente activo en cremas regeneradoras de piel, en pomadas para cicatrices, en geles para esguinces. La diferencia es que la cremita comprada cuesta 20 euros por 30 gramos y la consuelda crece libre y abundante en cualquier prado húmedo de Europa.
Un estudio alemán publicado en Phytomedicine hace ya algunos años demostró que un emplaste de hojas frescas de consuelda aplicado sobre esguinces de tobillo reduce el dolor y la inflamación con una eficacia comparable a un antiinflamatorio tópico de prescripción. Eficacia comparable. Y sin embargo, las farmacias europeas restringen su venta como medicina interna, debido a unos alcaloides pirrolicidínicos que en grandes cantidades pueden afectar al hígado. El uso externo en cataplasma sigue siendo perfectamente seguro y eficaz, pero a quien le interesaría vender una hoja machacada en lugar de una pomada en frasco con etiqueta brillante. La forma tradicional de usarla es simple: hojas frescas machacadas con un poco de aceite caliente, envueltas en una gasa, aplicadas directamente sobre el área lesionada durante 3 horas, 2 veces al día. En 3 días, la diferencia es notable. Lo saben los ancianos campesinos de Centroeuropa, que la siguen cultivando en los rincones más húmedos de sus huertos. La octava es la planta de las pasiones reprimidas, la pasiflora. Esa flor exótica con una geometría tan compleja que los misioneros españoles del siglo XVI vieron en ella la representación de la pasión de Cristo. De ahí el nombre. Los pueblos indígenas de Sudamérica, especialmente en Perú y Brasil, la usaban como tranquilizante natural mucho antes de la llegada de los europeos. Hoy, decenas de estudios clínicos confirman que el extracto de hojas y flores de pasiflora reduce la ansiedad de manera medible. Un trabajo iraní publicado en el Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics comparó pasiflora con oxazepam, una benzodiazepina conocida, en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Los resultados fueron casi idénticos en eficacia, pero la pasiflora no generaba el embotamiento cognitivo de la benzodiazepina, es decir, calma sin atontar. ¿Por qué no aparece esto en la consulta del médico de familia? Una infusión de hojas secas antes de dormir o antes de un examen, 1 hora antes, reduce la taquicardia nerviosa, baja la tensión emocional y mejora el sueño. La planta crece como trepadora en cualquier patio cálido, desde Galicia hasta Sevilla, desde el sur de California hasta toda Centroamérica, y produce además unos frutos comestibles, las maracuyás, que ya son otro tema, pero las hojas ahí, en una valla, y nadie las usa. Eso es lo que la industria farmacéutica espera que siga ocurriendo. La novena viene de los olivares mediterráneos y es probablemente la planta más infravalorada de este vídeo. La hoja del olivo. No el aceite ni el fruto, sino la hoja del árbol. Ese pedazo de hoja gris verdoso, lanceolado, que el viento mueve constantemente en cualquier campo del sur europeo. La oleuropeína, su compuesto activo principal, ha sido objeto de cientos de estudios en las últimas 2 décadas. Y la conclusión es inquietante para los laboratorios. Un metaanálisis publicado en Phytotherapy Research en 2017 encontró que el extracto de hoja de olivo reduce la presión arterial sistólica en pacientes con hipertensión leve, de manera comparable a algunos medicamentos antihipertensivos de primera línea, en concreto al captopril, comparable a un antihipertensivo de prescripción, y la hoja gratuita en cada finca olivarera del Mediterráneo. Además, la oleuropeína tiene una actividad antiviral documentada contra varios virus respiratorios y un efecto antibacteriano notable. Las abuelas andaluzas tomaban infusión de hojas de olivo durante el invierno para no resfriarse. No era superstición, era farmacognosia inconsciente, transmitida de generación en generación. Hoy se venden cápsulas a precios elevados. La hoja, en cambio, sigue cayendo de los árboles, secándose al sol, esperando que alguien la recoja antes que la barredora del ayuntamiento. Un detalle práctico: recoge las hojas en primavera, cuando son más jóvenes y tienen mayor concentración activa. Sécalas a la sombra 1 semana. 1 cucharada por taza, 12 minutos de reposo, 1 vez al día durante 1 mes. El cambio en la presión, en quienes la tienen ligeramente elevada, suele aparecer hacia la 4ª semana. Tu farmacia no te lo va a vender. El árbol, sí. La 10ª planta es prácticamente protagonista del folclore europeo y americano, la ruda. Esa planta de hojas pequeñas, azuladas, con un olor punzante imposible de olvidar. Crece en cualquier patio interior, en cualquier macetilla mediterránea. Y los pueblos antiguos le atribuían el poder de proteger contra el mal de ojo. Pero la realidad farmacológica de la ruda es aún más interesante que la leyenda.
Sus aceites esenciales y alcaloides, en cantidades pequeñas y controladas, tienen un efecto antiespasmódico, emenagogo y antiparasitario documentado desde tiempos romanos. Plinio el Viejo dedicó páginas enteras a su uso. Hipócrates la recomendaba contra los gusanos intestinales. Y aquí está el dato científico actual. Estudios brasileños y mexicanos han confirmado que extractos de ruda son eficaces contra varias especies de parásitos gastrointestinales humanos, incluyendo algunos que se han vuelto resistentes a antiparasitarios convencionales. No estamos hablando de creencia popular, estamos hablando de publicaciones revisadas por pares. Eso sí, la ruda es una planta de manejo cuidadoso. En dosis altas es tóxica, abortiva y fotosensibilizante. Por eso, las farmacias prefieren no venderla y los herbolarios la dispensan con advertencias. Pero una hoja en un cuenco con vinagre y agua se usa tradicionalmente como repelente natural contra piojos y como tónico digestivo en gotas muy diluidas. Tu abuela quizá lo sabía, tu farmacéutico no te lo va a contar. La planta 11 es probablemente la mejor arma natural contra los virus respiratorios, el saúco, Sambucus nigra, un arbusto grande de flores blancas perfumadas que aparecen en primavera y de bayas negras que llegan a finales de verano. Y aquí están los datos sólidos. Un ensayo clínico publicado en el Journal of International Medical Research demostró que el extracto de bayas de saúco reduce la duración de los síntomas de la gripe común en aproximadamente 4 días. ¡4 días! En una temporada gripal media, eso significa pasar la enfermedad en la mitad de tiempo. Los compuestos antocianos del fruto bloquean directamente la entrada del virus en las células del tracto respiratorio. Es un mecanismo de acción tan limpio que los virólogos lo estudian con interés serio. Las flores blancas, por su parte, son uno de los mejores diaforéticos naturales conocidos, lo que significa que estimulan la sudoración cuando hay fiebre, ayudando al cuerpo a procesar el cuadro infeccioso de manera natural. La infusión de flor de saúco con un poco de miel y limón es probablemente uno de los remedios caseros más eficaces para los primeros días de un resfriado fuerte. Y el arbusto crece libre, prácticamente como una mala hierba, en cualquier seto rural de Europa o de las zonas templadas de América. Lo arrancan los agricultores porque crece rápido. Si supieran lo que están arrancando, lo plantarían en filas. Aviso, las bayas crudas pueden producir malestar gastrointestinal. Siempre deben cocinarse antes de consumirse, generalmente en forma de jarabe casero, hervido durante 15 minutos con azúcar o miel. Las flores en infusión no requieren ninguna preparación especial, solo recogerlas en primavera y secarlas a la sombra. Y llegamos a la planta número 12, la que prometí al principio, la que un informe interno filtrado en 2023 describió como una amenaza directa al mercado de los analgésicos opioides. Es la uña de gato, Uncaria tomentosa, una liana trepadora que crece en la selva amazónica peruana, ecuatoriana y colombiana, con unas espinas curvas que recuerdan a las garras de un felino, de ahí su nombre. Los pueblos Ashaninka del Perú la han usado durante siglos como remedio sagrado para casi todo lo que pudiera doler en un cuerpo humano. Inflamación, dolores articulares, problemas gastrointestinales, infecciones, debilidad después de enfermedades graves. Cuando los etnobotánicos occidentales llegaron a documentar esas tradiciones en los años 70, se rieron. 50 años después, los laboratorios farmacéuticos llevan décadas peleando por aislar y patentar sus alcaloides oxindólicos. Esos compuestos únicos que la planta produce y que actúan como inmunomoduladores naturales. Estudios austríacos y peruanos publicados entre 2018 y 2022 han documentado que el extracto de uña de gato reduce los marcadores inflamatorios sistémicos en pacientes con artritis reumatoide, con una eficacia que sorprendió a los propios investigadores. Reducción medible de la proteína C reactiva, del dolor articular subjetivo, de la rigidez matutina. La planta hace en silencio lo que medicamentos biológicos de varios miles de euros al año intentan hacer, y crece sola en la selva, sin intervención humana, sin laboratorio, sin marca. Pero el dato más impactante es este: sus alcaloides interactúan con los receptores opioides del sistema nervioso sin generar dependencia.
Es decir, ofrecen alivio del dolor sin el riesgo de adicción que está causando una crisis sanitaria masiva en Estados Unidos. Por eso, ese informe interno, según declararon fuentes anónimas a varios medios independientes, la identificó como una amenaza directa al mercado. Un mercado que mueve cientos de miles de millones de dólares al año. La uña de gato puede prepararse en decocción simple. La corteza interna de la liana, hervida durante 15 minutos en agua, una taza diaria durante 3 semanas, descanso de 1 semana, y se repite el ciclo. Las comunidades amazónicas que la consumen así, generación tras generación, tienen tasas notablemente bajas de enfermedades inflamatorias crónicas y de cáncer comparadas con poblaciones urbanas similares. Esos datos epidemiológicos existen y son ignorados sistemáticamente por la medicina convencional. No por mala fe en muchos casos, sino porque el sistema sanitario está estructurado para vender lo que se puede patentar. Y un árbol con corteza no entra en ese esquema. Hemos terminado las 12 plantas, pero antes de cerrar el vídeo, hay algo que tengo que contarte. Un patrón que probablemente ya has notado, pero que conviene nombrar con claridad. Todas estas plantas tienen algo en común que va más allá de su poder medicinal. Todas son imposibles de patentar como planta entera, y todas crecen o pueden crecer a unos metros de la casa de cualquier persona en el mundo de habla hispana. Esa coincidencia no es casualidad, es la lógica económica que define qué llega a tu consulta y qué se queda en el silencio de las abuelas. Cuando un laboratorio descubre que una planta contiene un compuesto interesante, no le interesa decirte que tomes la planta. Le interesa aislar el compuesto, sintetizarlo, modificarlo ligeramente para poder patentarlo y vender la versión modificada con un margen amplio. Eso explica por qué nunca verás un anuncio publicitario que diga planta hipérico en tu jardín. Verás en cambio un anuncio de un antidepresivo con un nombre comercial sofisticado. Las dos opciones tratan el mismo problema, pero solo una de ellas paga el sueldo de un departamento de marketing. Y aquí va el truco práctico que muy pocos cuentan. Si quieres aprovechar realmente estas plantas, no las trates como medicamentos puntuales que tomas cuando ya hay un problema. Trátalas como hábitos cotidianos preventivos. Una infusión de hoja de olivo en otoño. Una cucharadita de ashwagandha en leche tibia las noches de invierno. Un puñado de bayas de saúco en jarabe casero para tener listo en la nevera ante el primer síntoma. La medicina herbaria seria no funciona como una aspirina que se traga ante el dolor. Funciona como una alimentación paciente, sostenida, integrada en tu vida. Esa es la diferencia entre cumplir 40 años con una salud frágil que depende de prescripciones o cumplirlos con un cuerpo que se mantiene fuerte porque está nutrido con lo que la tierra produjo para él durante millones de años. Hay otro detalle muy importante y luego cerramos. Cultivar estas plantas en tu propio jardín o incluso en macetas en un balcón es una forma de soberanía. Es declarar, en silencio, que tu salud no depende exclusivamente de un sistema externo. Y eso, además de su valor práctico, tiene un efecto psicológico profundo. Quien cuida sus plantas medicinales se relaciona distinto con su propia salud, toma decisiones más conscientes, come mejor, duerme mejor. Es una cadena de transformación pequeña que empieza con un esqueje, con una semilla, con un puñado de tierra y termina siendo otra manera de vivir. Un consejo final que la mayoría desconoce. Si vas a recolectar estas plantas en estado silvestre, hazlo lejos de carreteras, lejos de campos fumigados, lejos de zonas industriales. Las plantas absorben todo lo que hay en el aire, en el suelo y en el agua que las rodea. Una hoja de olivo recogida al borde de una autopista contiene metales pesados que neutralizan cualquier beneficio. Una rama de saúco recogida en un seto cerca de un campo de monocultivo intensivo contiene residuos de pesticidas. La regla simple es buscar zonas verdaderamente rurales, alejadas, o cultivar tú mismo en tu casa con tierra controlada. Esa es la garantía real de calidad. No hay etiqueta orgánica que valga lo que vale una planta que has visto crecer con tus propios ojos. Y un último secreto que poca gente menciona. La forma de secar las plantas medicinales determina la mitad de su efecto. El sol directo destruye buena parte de sus compuestos volátiles, sobre todo en hojas aromáticas como la ruda o el romero.
Lo correcto es secarlas colgadas en manojos pequeños, boca abajo, en un lugar oscuro, seco y aireado, durante al menos 10 días. Después, guardarlas en frascos de cristal opaco, lejos del calor del fogón y de la luz directa. Hechas así, mantienen sus principios activos durante un año entero. Hechas mal, se convierten en simple hierba aromática sin valor terapéutico. Esa diferencia entre saber secar y no saber secar es lo que separa a una abuela campesina de una persona urbana que compra tila en bolsitas y se pregunta por qué no le hace efecto. Hemos recorrido un mapa muy concreto. 12 plantas que la industria farmacéutica preferiría tener bajo control absoluto. 12 plantas que la ciencia, la misma ciencia que financia los grandes laboratorios, ha confirmado en revistas serias. 12 plantas que tu abuela o la abuela de tu abuela probablemente conocía sin necesidad de leer un estudio. La pregunta final es simple. Si todo esto está documentado, si la evidencia está publicada, si las plantas crecen literalmente alrededor de cualquier casa, ¿por qué se nos enseñó a ignorarlas? La respuesta no es una conspiración misteriosa. La respuesta es mucho más simple y más incómoda. Es economía. Un sistema sanitario que necesita producir beneficios para sus accionistas no puede recomendarte una planta gratuita cuando puede venderte una pastilla. No es maldad, es lógica de mercado. Y el primer paso para escapar de esa lógica es saber lo que ahora sabes. Si esta información te ha aportado algo, suscríbete al canal y dale al me gusta para que llegue a más personas que la necesitan justo ahora. Dime abajo en los comentarios cuál de las 12 plantas vas a empezar a cultivar o a usar primero y por qué. Lee también las respuestas de otras personas, porque en los comentarios siempre se cuentan experiencias que ningún libro recoge. En el próximo vídeo vamos a entrar en otro terreno que la medicina oficial ha intentado mantener en silencio. Una sabiduría agrícola antigua que devuelve la salud a los suelos cansados y a las personas que comen de ellos. Hasta entonces, cuida lo que crece a tu alrededor, porque lo que crece a tu alrededor en silencio también cuida de ti.